En octubre, analizando mis colaboradores y yo el trabajo de varias iglesias, descubrimos que se habían paralizado la evangelización, el riego y otras labores de la iglesia de Sheknan. Me sorprendió mucho. Pensé, hace 2 meses trajeron a la hermana Lee para que fuera la líder de la iglesia. ¿Por qué no ha mejorado el trabajo? Así que mi compañera, la hermana Shu, fue a conocer el trabajo y resolver los problemas. Días más tarde, la hermana Shu escribió: la hermana Lee lleva más de 2 meses en pos de la reputación y el estatus. Aspira al éxito veloz en el deber. Cuando el trabajo es ineficaz, en vez de enseñar la verdad para resolver los problemas y ayudar a otros, trata con ellos y los reprende sin distinción, diciéndoles que son ineptos e irresponsables en el deber. No vigila ni supervisa ningún trabajo de la iglesia en la práctica, por lo que muchas áreas de ésta se han paralizado. Tras leer la carta perturbada, reflexioné. Cuando la hermana Lee lideraba otras iglesias, iba en pos de la imagen y el estatus. Pasaba el tiempo pensando en cómo la veían los demás. Se volvía negativa si no la admiraban y se distraía del deber. Así que varios problemas de las iglesias no se resolvían. Habíamos hablado e intentado ayudarla con este problema varias veces, y la exhibimos por seguir la senda de los anticristos en pos de la reputación y el estatus. Lo admitía en el momento. Expresaba su deseo de arrepentirse, y luego era capaz de trabajar con planes y objetivos. ¿Por qué se repitió el problema después de su traslado a la iglesia de Sheknan? En ese punto recordé que ya antes a la hermana Lee la relevaron de 2 puestos de líder, por buscar la reputación y el estatus y no hacer un trabajo práctico. Aunque se conocía un poco a sí misma y expresaba su deseo de arrepentirse, ahora continuaba obstinada en pos de estas cosas. No se había arrepentido ni cambiado nada. Recordé lo que dice en Principios para identificar a falsos líderes y obreros, aquellos que solo trabajan por estatus, reputación y ganancia, sin buscar la verdad ni poseen la realidad, son falsos líderes y obreros. Dada la conducta constante de la hermana Lee, era probable que fuera una falsa líder que buscaba la reputación y el estatus y no hacía un trabajo práctico. Pero esta vez, yo había recomendado a la hermana Lee como líder. En su momento mostró comprender su afán por la reputación y el estatus, y que no hacía un trabajo práctico. Así que me pareció capaz de aceptar la verdad y de arrepentirse sinceramente. Además, era una hábil oradora y demostraba competencia en el trabajo. Por eso la recomendé. Ahora, si la destituían por ser una falsa líder, todos dirían que yo elegía a gente sin principios y que, pese a ser líder muchos años, no sabía discernir la diferencia entre el autoconocimiento auténtico y el hipócrita. Mis colaboradores creerían que no tenía realidades de la verdad ni discernir a la gente, por haber recomendado como líder a quien no buscaba la verdad. ¿No perdería mi buena imagen en los corazones de mis hermanos? Al pensarlo, no quería afrontar la realidad. Esperaba que la hermana Shu pudiera ayudar más a la hermana Lee y cambiar su estado. Así ella no sería destituida y mi estatus e imagen quedarían preservados. Entonces, lo debatí con mis colaboradores. Propuse que la hermana Shu ayudara más a la hermana Lee. Si la hermana Lee podía cambiar su estado, aún podría hacer trabajo práctico. Y mis colaboradores accedieron. Después, cada día esperaba ansiosa la respuesta de la hermana Shu, preguntándome si había cambiado el estado de la hermana Lee. Estaba muy nerviosa y preocupada. Temía que si la destituían por no cambiar su estado, perjudicaría mi imagen. Días después, la hermana Shu respondió: la hermana Lee lleva 2 meses en la iglesia de Sheknan. Solo ordena que avancen las tareas y no enseña la verdad para resolver problemas. No hace ningún trabajo práctico. En consecuencia, los problemas de los hermanos siguen sin resolverse. Dijo que habló y ayudó muchas veces a la hermana Lee con su problema, pero que a la hermana Lee le seguían preocupando la imagen, el estatus y cómo la veían los demás. No tenía actitud de arrepentimiento. Tras leer la carta sentí pánico. A tenor de la conducta de la hermana Lee, era una falsa líder en pos de la reputación y el estatus, y había que relevarla. Sin embargo, cuando iba a hablar con mis colaboradores, me tragué mis palabras. Pensé, elegí a la hermana Lee. En aquel momento comenté a mis colaboradores que, aunque antes la habían destituido, tenía cierto autoconocimiento
y que ella buscaba la verdad. Solo entonces se dieron a elegir a la hermana Lee. Si ahora les digo que es una falsa líder que no busca la verdad y que es preciso destituirla, ¿no les daré mala imagen? Aparte, dado que me falta discernimiento y elijo como líder a alguien que no busca la verdad, lo que provoca un grave perjuicio al trabajo de la iglesia, ¿no creerán mis colaboradores que también soy una falsa líder que no sabe hacer un trabajo práctico? Si me destituyen, será sumamente vergonzoso. Hace años que creo en Dios, y al final me vuelvo una falsa líder y me destituirán. Como esa idea me hacía sentir mal, no quería proponer la destitución de la hermana Lee. Sin embargo, si no lo decía, me sentiría culpable. Si un falso líder gobierna un solo día, perjudica el trabajo de la casa de Dios. Y yo no defendía los intereses de esta. Cierto. No dejaba de luchar conmigo misma sobre si debía hablar. Atormentada, oré a Dios. Dios mío, me falta discernimiento. Recomendar a la hermana Lee como líder ha traído un gran perjuicio al trabajo de tu casa. Ahora sé que la hermana Lee es una falsa líder, pero quiero conservar mi imagen y estatus, así que no quiero decirlo. Dios mío, te pido que me guíes para practicar la verdad y proteger el trabajo de tu casa. Amén. Al otro día leí en mis devociones este pasaje de la palabra de Dios. Cuando se producen problemas en vuestro deber, de líderes y obreros, tendéis a ignorarlos y hasta buscáis pretextos y excusas para eludir la responsabilidad. ¿No resolvéis problemas que sabéis resolver? Y de aquellos que no sabéis, no informáis a vuestros superiores, como si no tuviera nada que ver con vosotros. ¿Eso no es incumplimiento del deber? ¿Es inteligente o insensato considerar así el trabajo de la iglesia? Insensato. ¿No son esos líderes y obreros unas víboras? ¿No están desprovistos de todo sentido de responsabilidad? Cuando ignoran los problemas que tienen enfrente, ¿acaso eso no demuestra que son indiferentes y traicioneros? La gente traicionera es la más insensata de todas. Debes ser honesto y responsable ante los problemas, y debes encontrar la manera de buscar la verdad para resolverlos. No seas traicionero. Si eludes la responsabilidad y te lavas las manos cuando surgen los problemas, hasta los incrédulos te condenarán. ¿Crees que la casa de Dios no lo hará? El pueblo escogido de Dios desprecia y rechaza tal comportamiento. Dios ama a los honestos, pero odia a los mentirosos y astutos. Si te comportas de forma traicionera e intentas hacer trampas, ¿no te detestará Dios? ¿Dejará su casa que actúes impunemente? Tarde o temprano te hará responsable. A Dios le agradan los honestos y le desagradan los traicioneros. Todos deben tenerlo claro y dejar de estar confundidos y de hacer tonterías. La ignorancia momentánea es entendible. Pero negarse por completo a aceptar la verdad es negarse obstinadamente a cambiar. Los honestos asumen la responsabilidad, no piensan en sus pérdidas y ganancias, solo resguardan la obra y los intereses de la casa de Dios. Tienen un corazón bondadoso y honesto que es como un recipiente de agua cristalina, cuyo fondo puede verse de un vistazo. Asimismo, en sus actos hay transparencia. Una persona astuta siempre engaña, siempre oculta las cosas. Se encubre y se enmascara de tal manera que nadie puede verla tal cual es. La gente no puede ver tus pensamientos internos, pero Dios ve el fondo de tu corazón. Si ve que no eres honesto, sino astuto, que jamás aceptas la verdad, que siempre intentas engañarlo y que no le entregas tu corazón, Él no te amará, sino que te detestará y abandonará. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios lo entendí. A Dios le agradan los sencillos y honestos, quienes tienen el valor de admitir sus errores y corregirlos. Si cometes errores en el deber, tratas de protegerte, no lo admites, y buscas excusas para desentenderte. Eres una persona astuta a quien Dios aborrece y detesta. Sí. Me di cuenta de que era una astuta malvada. Al faltarme discernimiento, elegí líder a alguien que no buscaba la verdad, causando un gran daño al trabajo de la casa de Dios. Ya era una transgresión y debía reparar el daño.
pero por conservar mi imagen en el corazón de mis hermanos, aunque sabía que cada día que gobierna un falso líder, la labor de la iglesia se resiente. No destituí a la falsa líder para salvaguardar los intereses de la casa de Dios. Cometí un error tras otro y quise encubrirlos adrede. Es verdad. Me sentía muy culpable. Dios nos ha provisto de muchísima verdad y su casa me cultivó durante muchos años. Pero por protegerme y eludir la responsabilidad, observé cómo una falsa líder perturbaba la labor de la casa de Dios. Era muy egoísta, despreciable y astuta para ser llamada un ser humano. Teniéndolo presente, corrí a ver a mis colaboradores y les comenté: a la hermana Lee solo le importa la reputación y el estatus y no hace un trabajo práctico. Daña gravemente el trabajo, es una falsa líder y hay que destituirla de inmediato. Después de hablar, mis colaboradores confirmaron que la hermana Lee era una falsa líder y pronto fue relevada. Más tarde me sinceré con mis colaboradores sobre lo que había revelado y aprendido en esta ocasión. No me culparon por elegir a la persona equivocada. Y recapitulamos nuestros incumplimientos y errores al seleccionar a gente. Con lo que hablamos, vi que esta vez había elegido a la persona equivocada, sobre todo porque no sabía discernir el auténtico autoconocimiento, ni a la gente que sinceramente busca y ama la verdad. Leí unos fragmentos de la palabra de Dios con la que entendí más cosas. Ajá. ¿Miramos una lectura en video de la palabra de Dios? Genial. Genial. Dios Todopoderoso dice: ¿cómo distinguir si una persona ama la verdad? Por un lado, hay que mirar si esta persona puede llegar a conocerse a sí misma según la palabra de Dios. Si puede conocerse a través de la palabra de Dios, es una persona que ama la verdad. Por otro lado, hay que mirar si es capaz de aceptar y practicar la verdad. Si es capaz de practicar la verdad, es alguien capaz de obedecer la obra de Dios. Si solo reconoce la verdad, pero nunca la acepta ni practica, como dicen algunos: comprendo toda la verdad, pero no soy capaz de practicarla, esto demuestra que no es una persona que la ame. Algunas personas admiten que la palabra de Dios es la verdad y que tienen actitudes corruptas, y también afirman estar dispuestas a arrepentirse y reconstruirse de nuevo. Pero luego no se produce ninguna transformación. Sus palabras y actos siguen siendo los mismos de antes. Cuando hablan de que se conocen a sí mismas, es como si contaran un chiste o gritaran una consigna. No revelan su falsedad desde lo más profundo del corazón, con una actitud de odio y asco, ni con una actitud de arrepentimiento y conocimiento. Por el contrario, se dedican a las formalidades y a fingir que se sinceran. Esta no es una persona que acepte sinceramente la verdad. Cuando estas personas hablan de que se conocen, lo hacen para cumplir con las formalidades y fingen ser espirituales. Piensan: los demás se sinceran y analizan su falsedad. Si no digo nada, me avergonzaré. Así que más me vale hablar para cumplir con las formalidades. Después, califican su falsedad de sumamente grave. La ilustran de forma dramática y su autoconocimiento parece especialmente profundo. Todos los que escuchan creen que se conocen de verdad a sí mismas y, por consiguiente, las miran con envidia, lo que a su vez hace que se sientan gloriosas, como si acabaran de adornarse con una aureola. Esta modalidad de autoconocimiento, lograda a base de cumplir con las formalidades, a lo que se unen el disimulo y la falsedad, despista por completo a los demás.
¿Pueden tener la conciencia tranquila cuando hacen esto? ¿Esto no es falsedad descarada? Cuando lo hace, no se siente culpable. No tiene la conciencia intranquila tras disimular y engañar. No siente nada después de rebelarse contra Dios y engañarlo. Y no le ora para admitir su error. ¿No es insensible la gente así? Si no se siente culpable, ¿puede sentir alguna vez remordimientos? ¿Puede arrepentirse alguna vez alguien que no sienta remordimientos? ¿Puede una persona de corazón impenitente traicionar los intereses de la carne para practicar la verdad? No. Sin ni siquiera el deseo de arrepentirse, ¿no es absurdo hablar de autoconocimiento? ¿Esto no es mero disimulo y falsedad? ¿Cómo discernir si alguien busca la verdad? ¿Cómo evaluar si alguien es una persona que busca la verdad? Imaginemos a una persona que hace 7 u 8 años que cree en Dios. Tal vez sea capaz de pronunciar muchas palabras de doctrina. Se le llene la boca de vocabulario espiritual. Ayude a menudo a otros. Parezca muy entusiasta. Sea capaz de renunciar a cosas y cumpla con el deber con gran vigor. Sin embargo, no es capaz de practicar mucho la verdad. No habla de experiencias reales de entrada en la vida y ni mucho menos experimenta una transformación de su carácter vital. Se puede decir con toda seguridad que alguien así no busca la verdad. Si alguien ama sinceramente la verdad, tras un tiempo experimentando cosas, sabrá hablar de lo que comprenda. Al menos sabrá actuar de acuerdo con los principios en algunas cosas. Tendrá experiencia de entrada en la vida y, como mínimo, mostrará ciertos cambios de conducta. Los que buscan la verdad tienen un estado espiritual que mejora constantemente. Su fe en Dios aumenta poco a poco y tienen cierta comprensión de lo que revelan y de sus actitudes corruptas, además de experiencia personal y auténtica clarividencia acerca de cómo obra Dios para salvar a la gente. Todas estas cosas se realzan progresivamente en ellos. Si ves estas manifestaciones en una persona, puedes tener plena seguridad de que se trata de alguien que busca la verdad. Amén. Con la palabra de Dios aprendí que, para evaluar si una persona busca la verdad o no, no podemos fijarnos solo en lo que diga. Lo importante es si es capaz de aceptar y practicar la verdad, y de alcanzar un cambio y arrepentimiento reales pasado un tiempo. Cuando los que buscan la verdad experimentan fracasos y reveses, son capaces de aceptar el juicio de la palabra de Dios, de hacer introspección por medio de ella, de analizar y revelar sus motivos para hacer las cosas, de cultivar un odio sincero hacia su propio carácter corrupto y de sentir auténtico remordimiento por sus transgresiones, de modo que cuando vuelvan a suceder sepan renunciar a sí mismos y practicar la verdad. Correcto. Conforme pasa el tiempo, crecen en la vida y su carácter corrupto cambia un poco. Si comparo esto con la conducta de la hermana Lee, desde fuera parecía ser honesta. Cuando trataban con ella, le advertían y la relevaban. Asentía con la cabeza y admitía que iba en pos del estatus, que no protegía el trabajo de la casa de Dios, que le faltaba humanidad y que esperaba lograr entrar. Pero luego, si se veían implicados su reputación y su estatus, no renunciaba a sí misma, no practicaba la verdad y reprendía a sus hermanos, perjudicando la labor de la casa de Dios. Jamás hacía introspección y permanecía pasiva. Descubrí que no tenía concepto alguno de su naturaleza corrupta ni de la causa de su fracaso.
ni tampoco un arrepentimiento sincero. El entendimiento del que hablaba eran palabras que copiaba, un espejismo para confundir. Si alguien busca sinceramente la verdad y tiene humanidad, cuando ve que ha provocado un gran daño al trabajo de la iglesia, se siente culpable, se odia y ya no tiene en cuenta sus intereses personales. Piensa en cómo compensar sus transgresiones, hacer un trabajo práctico y evitar más daños al trabajo de la casa de Dios. Yo no veía una conducta así en la hermana Lee. Significaba que ella no era alguien que aceptara y buscara la verdad en absoluto. Al elegirla, no la evalué según el principio de la verdad. Había usado mis ideas y nociones. Me fijé solamente en sus aparentes buenas acciones y en su entendimiento doctrinal, y supuse que había logrado cierto cambio. El resultado fue que elegí a la persona equivocada, lo que perjudicó el trabajo de la iglesia y la vida de mis hermanos. Esto fue el efecto de que yo no buscara los principios de la verdad. Sí. Después de tu enseñanza lo entiendo. Para comprobar si alguien busca la verdad, no podemos fijarnos únicamente en lo bien que hable. Hemos de ver si practica la verdad y muestra un arrepentimiento y cambios reales. Así se evalúa con acierto a la gente. Sí. Sí. Luego hice introspección. Discernía claramente que ella era una falsa líder y sabía que había elegido a la persona errónea. Entonces, ¿por qué quería encubrir las cosas y darle una oportunidad? Después leí un pasaje de las palabras de Dios y entendí un poco esto. Sin importar cuántas cosas malas haga un anticristo ni de qué tipo, trátese de malversar, despilfarrar o hacer mal uso de las ofrendas de Dios, de interrumpir y perturbar el trabajo de la casa de Dios, o de echarlo todo a perder y por lo tanto provocar la ira de Dios. Siempre permanece tranquilo, sereno y despreocupado, sin importar qué maldad cometa un anticristo ni qué consecuencias acarree. Él nunca se presenta ante Dios a confesar sus pecados y arrepentirse lo antes posible. Y jamás se presenta ante los hermanos y hermanas en actitud de sinceridad y apertura para admitir sus maldades, llegar a conocer sus transgresiones, reconocer su corrupción y verdaderamente arrepentirse de sus malas acciones. Pero se devana los sesos con excusas para eludir su responsabilidad y culpa a los demás con tal de recuperar su imagen y estatus. Lo que le importa no es el trabajo de la iglesia. Solo le importa si su reputación y estatus se ven perjudicados o afectados. No considera ni busca cómo compensar las pérdidas ocasionadas a la casa de Dios por sus transgresiones. Tampoco trata de compensar su deuda con Dios. Es decir, nunca admite que puede hacer algo mal ni que ha cometido un error. En su interior, los anticristos consideran de necios e incompetentes admitir activamente los errores y rendir cuentas de forma honesta de los hechos es absurdo e incompetente. Si sus malas acciones son descubiertas y también son expuestas, los anticristos solamente admiten un error pasajero por descuido. Nunca su incumplimiento del deber y su irresponsabilidad. E intentan responsabilizar a otro para eliminar esa mancha de su historial. En ocasiones así, a los anticristos no les interesa reparar el perjuicio ocasionado a la casa de Dios, sincerarse ante el pueblo escogido de Dios para admitir sus errores, ni dar cuenta de lo sucedido. Quieren trivializar los grandes problemas y hacer desaparecer los pequeños. Dan causas objetivas para que los comprendan y simpaticen con ellos. Hacen todo lo posible por recuperar su reputación, minimizar la influencia negativa de sus transgresiones sobre sí mismos y asegurarse de que lo alto no tenga una mala impresión de ellos, para que nunca los responsabilice, destituya ni acuse. A fin de recuperar su reputación y su estatus, de forma que sus intereses no se vean perjudicados, los anticristos están dispuestos a soportar todo sufrimiento y harán todo lo posible por resolver cualquier dificultad. Desde el principio de su transgresión o error, los anticristos nunca tienen intención de responsabilizarse de las cosas malas que hacen. Nunca tienen intención de reconocer, compartir, exponer o analizar las motivaciones, las intenciones y la corrupción subyacentes a esas cosas malas y ciertamente
nunca tienen la intención de compensar el perjuicio que ocasionan al trabajo de la Iglesia y a la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios. Por tanto, se mire por donde se mire, los anticristos son gente que nunca admite sus maldades ni se arrepiente. Los anticristos son desvergonzados e insensibles sin esperanza alguna de redención, y nada menos que unos satanáses vivientes. Amén. Amén. La palabra de Dios revelaba que los anticristos jamás admiten sus errores, ni confiesan y se arrepienten ante Dios. En cambio, piensan cómo conservar y recuperar su imagen en el corazón de otras personas y consolidar su posición. Vi que mi conducta era la de un anticristo. En una tarea tan importante como la de seleccionar a gente, no busqué la verdad y elegí a una falsa líder, y perjudiqué la labor de la casa de Dios y la entrada en la vida de mis hermanos y hermanas. Había transgredido, y debí haberme arrepentido ante Dios, haber destituido a la hermana Lee, y haber elegido enseguida a la persona idónea para reparar mis errores. Cierto. Pero me preocupaba que, si les contaba a mis colaboradores los problemas de la hermana Lee, ellos notaran que yo no tenía la verdad ni aptitud, que no hacía un trabajo práctico, y me destituyeran. Por conservar mi imagen y estatus disimulé. No me atreví a admitir mis fallos y defectos, y tapé mis errores con más errores, con la esperanza de que mi compañera ayudara a la hermana Lee a cambiar su estado. De esa forma ya no sería destituida, y mi estatus e imagen quedarían preservados. Por satisfacer mis intereses, no consideré los intereses de la casa de Dios y consentí a una falsa líder. En esencia, actué como cómplice de Satanás para perturbar y hundir el trabajo de la casa de Dios. Esto ofendió gravemente el carácter de Dios. Eso es. Al pensarlo, sentía una culpa y pesar. Gracias a que Dios me enalteció de manera excepcional, yo tenía un deber importante en su casa, pero no le retribuí su gracia. Pensé en mis intereses en un momento crucial e ignoré los de la casa de Dios. ¿No fue esta una manifestación de una falsa líder y un anticristo? Recordé que los anticristos hacen cosas solo por sus intereses y su estatus. No consideran los intereses de la casa de Dios. Yo iba por la senda del anticristo. Si no me arrepentía, seguro que sería revelada y descartada como los anticristos. Sí. Luego reflexioné que le di a esa falsa líder una oportunidad tras otra, porque pensaba que si le enseñaba lo suficiente, terminaría transformándose. Después leí un pasaje de las palabras de Dios y aprendí a discernir un poco este concepto erróneo. Miremos una lectura en video de la palabra de Dios. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: para un falso líder, cuando se produce una mala conducta, sea de quien sea, una vez que el falso líder trata superficialmente con el perpetrador y le da algunas advertencias y amonestaciones, cree que su trabajo está hecho y que ha resuelto el problema. Pero esto es pura lógica de Satanás. Los falsos líderes, obviamente, no echan enseguida a los incrédulos, malhechores y anticristos, sino que protestan. Les enseñé la palabra de Dios. Todos reconocieron lo que hicieron y sintieron remordimientos. Y todos lloraron y dijeron que por supuesto que se arrepentirían y ya no intentarían fundar su propio reino. ¿No es como un niño que juega a las casitas? ¿No se está engañando? Todos estos incrédulos, malhechores y anticristos son gente harta de la verdad. Ninguno la acepta para nada y no son objetivo de la salvación de Dios. Pero los falsos líderes consideran a estos incrédulos, malhechores y anticristos, que Dios aborrece y desprecia, el pueblo escogido de Dios, y tratan de ayudarlos con amor. ¿Cuál es la esencia del problema? ¿Son la necedad y la ignorancia lo que les impide ver a estas personas con nitidez,
¿O están tratando de complacerlas por miedo a ofenderlas? Sea cual sea el motivo, lo más importante es que los falsos líderes no hacen un trabajo práctico. No aceptan la verdad cuando se les poda y trata y no admiten sus errores. Esto basta para demostrar que los falsos líderes no poseen absolutamente ninguna realidad de la verdad. No trabajan de acuerdo con la organización del trabajo de la casa de Dios. Y sobre todo, en cuanto a la labor de echar a gente de la iglesia, intentan salir del paso. Solamente echan por inercia a unos pocos malhechores manifiestos. Cuando se les revela y trata, llegan a buscar excusas diversas para eludir la responsabilidad y defenderse. Por tanto, un falso líder que no hace ningún trabajo práctico es un escollo que impide que se cumpla la voluntad de Dios. Las cosas que hacen los falsos líderes carecen de sentido y valor. Nunca resuelven los diversos problemas que surgen en la iglesia. Simplemente los evitan, lo que no solo retrasa el progreso normal del trabajo de la casa de Dios, sino que también afecta a la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios. Claramente, los falsos líderes interrumpen y perturban el trabajo de la casa de Dios y hacen de escudo protector de incrédulos, malhechores y anticristos. En el momento crucial de la guerra espiritual, se ponen del lado de Satanás para resistirse y engañar a Dios. ¿No es esta una manifestación de traición a Él? Las opiniones de los falsos líderes evidencian que no son personas que busquen la verdad. No la comprenden en absoluto y son totalmente incompetentes para la labor de liderazgo. Amén. Amén. Conforme meditaba las palabras de Dios, me avergonzaba. Creía que cualquiera podría transformarse siempre y cuando yo le enseñara la verdad, me afirmara que la aceptaba y admitiera su falta. No contemplaba a la gente de acuerdo con su esencia, estaba ciega de ojos y corazón. Cuando conocí a la hermana Lee, revelé y analicé la naturaleza de su afán por el estatus y la senda por la que iba. Cuando expresó cierto entendimiento y deseo de arrepentirse, creí que mi enseñanza había logrado resultados y que se transformaría, por lo que la ascendí a un puesto de líder. Con el tiempo, la hermana Lee volvió a preocuparse por su imagen y el estatus. No hacía un trabajo práctico. Una vez que la revelé y hablé con ella, ante su actitud sincera y su expreso deseo de arrepentirse, creí nuevamente que se transformaría. Pero siempre prefirió la reputación y el estatus. No hizo ningún trabajo práctico. Jamás se arrepintió ni transformó. Hacía mucho que se demostró como una falsa líder, pero seguí enseñándole y dándole oportunidades. Fui demasiado ciega e ignorante. De hecho, enseñar la verdad es una mera función de apoyo. Que la gente pueda o no transformarse depende de su capacidad de buscar la verdad. A quienes buscan y aceptan la verdad sinceramente, las enseñanzas, la ayuda, la guía y el trato de otras personas los ayudaría a reflexionar y a conocerse según la verdad, arrepentirse y transformarse. Cierto. Quienes no aceptan la verdad y están hartos de ella, por mucho que se les enseñe, jamás la aceptarán. Ni se conocerán y se odiarán a sí mismos por ella, con lo que es imposible que se transformen. Yo no trataba a las personas según la palabra de Dios y la verdad. Ciega y arrogantemente aplicaba normas basadas en fantasías mías. Así protegía a una falsa líder, lo que perturbó el trabajo de la casa de Dios. Actuaba meramente como Satanás. Mientras reflexionaba, confesé a Dios y me arrepentí. Dios mío, deseo cambiar mis perspectivas equivocadas, buscar la verdad y actuar de acuerdo con los principios en el deber. Amén. Después fui a una iglesia a analizar el trabajo y los hermanos denunciaron
que el hermano Xiang, líder de la iglesia, era pasivo e irresponsable en el deber. En las reuniones no enseñaba la verdad para resolver los problemas de otros. El trabajo de la iglesia era ineficaz, pero él no vigilaba ni supervisaba nada, ni hacía un trabajo práctico. Cuando le hacían sugerencias no las aceptaba y las refutaba con excusas. A veces decía, ¿por qué no reflexionas sobre tus problemas? Los demás se sentían limitados por esto. Le gustaba ser puntilloso y presionar a otras personas. Según los principios, el hermano Xiang era un falso líder y había que destituirlo. Pregunté a los diáconos de la iglesia su opinión sobre los problemas del hermano Xiang. Contestaron, el hermano Xiang no lleva una carga en el deber, pero al hablar con él siempre demuestra comprenderse a sí mismo y alega querer arrepentirse y transformarse. Queremos ayudarlo a ver qué pasa. Al oír eso pensé, de acuerdo con la conducta del hermano Xiang, es un falso líder y hay que relevarlo. Si no, se resentirá el trabajo de la casa de Dios. Sin embargo, los diáconos no están de acuerdo. ¿Acaso me equivoco yo? Si insisto en destituir al hermano Xiang y estoy equivocada, ¿qué opinarán de mí? ¿Dirán que llevo muchos años en mi deber y aún no sé discernir a la gente? Sabía que estaba pensando otra vez en mi estatus, así que oré para pedir ayuda y abandonarme. Noté que los diáconos solo se fijaban en que el hermano Xiang tenía facilidad de palabra. No lo estaban evaluando según la palabra de Dios. Antes elegía a la persona equivocada por no discernir basada en la verdad y la palabra de Dios. Esta vez tenía que aprender la lección, buscar la verdad con todos. Y evaluar a los falsos líderes según la palabra de Dios es lo mejor. Sí. Luego hallé un pasaje de la palabra de Dios sobre discernir a los falsos líderes. Para discernir si alguien es o no un falso líder, no hay que mirar su rostro para ver si sus rasgos son buenos o malos, ni fijarse en cuánto parece haber sufrido o corrido de aquí para allá. Antes bien, hay que mirar si cumple con sus responsabilidades de líder y si sabe resolver problemas prácticos mediante la verdad. Este es el único criterio preciso para evaluar la cuestión. Es el principio para analizar, discernir y determinar si una persona es o no un falso líder. Solo así podrá ser la evaluación justa de acuerdo con los principios, acorde a la verdad y equitativa con todos. Calificar a alguien como falso líder o falso obrero debe basarse en datos suficientes. No debe basarse en 1 o 2 incidentes o transgresiones. Ni mucho menos puede servir como base la corrupción temporal. Los únicos criterios precisos para calificar a alguien son si sabe hacer un trabajo práctico y resolver problemas con la verdad. Si es o no una persona correcta, si es alguien que ama la verdad y capaz de obedecer a Dios, y si tiene o no la obra y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Solo se puede calificar correctamente a alguien de falso líder o falso obrero en función de estos factores. Dichos factores son los criterios y principios para evaluar y determinar si alguien es un falso líder o falso obrero. Amén. Amén. Hablamos juntos sobre este pasaje y entendimos cómo evaluar y discernir a los falsos líderes. No es solo fijarse en lo agradable de sus palabras. La clave es si saben hacer un trabajo práctico y resolver problemas con la verdad. Y asimismo, si son capaces de aceptarla y de buscarla, de conocerse, arrepentirse y transformarse de verdad. Sí. Evaluamos al hermano Xiang mediante estos principios. Siempre cumplía con el deber sin carga alguna y no hacía un trabajo práctico. Los hermanos le hablaron y lo ayudaron muchas veces, pero no lo admitía ni hacía introspección y acusaba a otros haciéndolos sentir limitados. Comprobamos que no hacía un trabajo práctico ni buscaba la verdad. Él era un falso líder y había que destituirlo. Al oír esto, los hermanos se culparon a sí mismos. No lo discernimos ni evaluamos según la palabra de Dios. Nos dejamos engañar por la falsa imagen que daba. Prácticamente protegimos a un falso líder que perturbó la labor de la casa de Dios. Al ver que ya discernían a los falsos líderes, me sentí muy tranquila. Y destituimos al hermano Xiang en el acto. Después de estas experiencias descubrí que utilizar a las personas según nuestra noción nos perjudica a todos. No solo perjudica la labor de la casa de Dios, sino que te hace transgredir. A partir de ahora en el deber,
Espero buscar más la verdad y contemplar las cosas según la palabra de Dios. En aquello que no entienda, deseo renunciar a mi imagen y estatus y hablar más con mis hermanos a fin de resarcir mis defectos y sostener el trabajo de la casa de Dios. Amén. Gracias a Dios. Demos gracias, gracias a a Dios. Dios. Según las palabras de Dios podemos apreciar a la gente con precisión.